Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Quien les habla es Marcela Betancourt, ejecutiva comercial de la empresa Praxedes Midasoft. Eh, Inicialmente quisiera darles las gracias a todos por su asistencia y por participar a este jueves de webinar. El día de hoy nos acompaña de parte de Praxedes el consultor de proyectos Daniel Gutiérrez. Daniel será el consultor encargado de brindarnos una información y una explicación sobre el manejo de la enfermedad laboral en seguridad y salud en el trabajo desde el sistema MIASOF y todas las implicaciones que este tiene desde el módulo y su registro como tal. Adicional, quiero recordarles que el chat se encuentra habilitado para que por favor allí nos puedan dejar todas las dudas o preguntas que presenten y al finalizar la presentación las vamos a resolver de manera aleatoria. Nuevamente les agradezco a todos por su asistencia y le concedo la palabra al consultor de proyectos, Daniel Gutiérrez. Hola, muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Daniel Gutiérrez. Yo soy el consultor encargado de toda la parte de seguridad y salud en el trabajo y el día de hoy los voy a acompañar en todo este proceso de análisis y evaluación alineado a todo el tema de enfermedad laboral. Entonces, por acá procedo a compartir la pantalla. Marce, ¿me indica si estás viendo la pantalla, porfa? Sí, señor. Ok, listo. Bien, entonces el módulo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con todo lo relacionado con enfermedad laboral. Este módulo de enfermedad laboral, entonces por acá vamos a encontrar unas definiciones como para entrar en materia. Nos indica directamente pues desde la normativa legal vigente que la enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, ya desde la normatividad nos indican como la relación entre enfermedad común y laboral y cuál es el proceso que se debe llevar a cabo para el manejo de estas dos o estos dos criterios a nivel normativo. Por acá tenemos que la enfermedad común son aquellas condiciones de salud alterada que pueden haber sido adquiridas por malos hábitos, acciones o actividades fuera del trabajo, que tienen el potencial de hacer daño al organismo, incluso en ciertas ocasiones son expresadas por condiciones genéticas. Entonces, tenemos dos líneas, una enfermedad laboral, una enfermedad común. Ambas deben de ser gestionadas, deben de ser o deben de estar alineadas como tal al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y por ello, dentro del sistema, entonces vemos que tenemos la opción de manejar ambos procesos alineados al cumplimiento normativo. Entonces, en cuanto a funcionalidad, ¿qué encontramos dentro del sistema o qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver todo el proceso de registro de enfermedades comunes y laborales. Vamos a ver todo el proceso de evaluación por cada una de las entidades, desde que arranca por allá en la EPS, pasando por la ARL, Junta Regional y Junta Nacional de Invalidez. Em, Vamos a ver también todo el tema de identificación de causas básicas e inmediatas y ya finalizamos con el registro de las acciones correctivas preventivas y de mejora. Todo eso alineado al flujo de información que podemos llevar a cabo dentro del sistema. Tenemos entonces que es un módulo que nos va a permitir de cierta forma em, integralidad dentro del sistema, ya que de cierta forma em, vamos a poder asociar la incapacidad según los diagnósticos. Entonces acá va a haber una integralidad con el módulo de incapacidades. Vamos a tener un proceso de optimización en el registro de información que nos va a permitir de cierta forma eh, optimizar la gestión como tal del registro de información en el sistema de todos los empleados. Todo eso alineado a que ya tenemos un registro inicial de los empleados por allá de nómina.
junto con toda la información que ya tenemos preconfigurada por allá en el módulo de gestión organizacional, y todo eso nos va a ir alimentando de cierta forma la información que gestionamos directamente en el módulo de enfermedad laboral. Tenemos también el control documental de cada caso, que nos va a permitir de cierta forma asociar todos aquellos soportes documentales que manejemos alineados a esos procesos, y pues también vamos a poder generar la reportería de forma independiente, únicamente alineado a todo el proceso de seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces ahora sí vamos a entrar por acá en materia. Entonces, por acá dentro del módulo de gestión de CST tenemos el módulo de enfermedad laboral. Entonces, ese módulo de enfermedad laboral, ¿para qué nos va a servir? Tal y como les indicaba anteriormente, nos va a servir para todo lo relacionado con enfermedades comunes y laborales, y por ahí también vamos a estar alineados a un cumplimiento pues de uno de los artículos que se manejó con todo este tema, la reforma laboral, que ahorita lo vamos a ver. Entonces, en primera instancia, este módulo tiene una particularidad con relación a los demás, y es que es un módulo que no requiere configuración, debido a que es un módulo que se nos alimenta de otros submódulos o de otros subprocesos, como cuáles, los que les hablaba, tema de incapacidades, tema de accidentalidad y demás. Entonces, es un módulo que no se configura y que de cierta forma entra directamente a operar. ¿Desde qué punto de partida? Desde lo que vamos a ver a continuación. Entonces, tenemos en esa primera ventana el registro de información inicial. ¿Qué nos va a pedir esa ventana? Nos va a pedir el registro del colaborador, del empleado pues que se quiere gestionar. Entonces, venga, miremos por acá. Vamos a tomar como referencia uno de esos que ya tengo acá identificados. Entonces, al seleccionar el colaborador, él ya nos va a traer toda la información asociada a ese colaborador. ¿Desde dónde? Desde nómina. Por eso les hablaba ahorita del tema de la integralidad, ¿cierto? Y por acá nos va a traer toda la información de ese colaborador que ya tiene contemplada dentro de la estructura administrativa como tal. Entonces acá estamos optimizando de cierta forma el registro de información de ese colaborador, nada más con agregar el nombre o la cédula de ese empleado. ¿Qué nos pide el sistema acá? Nos va a pedir el código de enfermedad. Entonces, como el módulo habla de temas de enfermedad laboral, pues por acá vamos a encontrar todos los códigos IE10 que ya tenemos previamente configurados por allá en el módulo de incapacidades. Entonces, vamos a realizar por acá el ejercicio con esta de túnel carpiano. Entonces, tenemos un colaborador con una posible enfermedad laboral, ¿cierto? En este caso, pues arrancamos con el código G560 alineado a, a todo lo que tiene que ver con síndrome de túnel carpiano. Entonces, por acá nos vamos a encontrar unos datos iniciales alineados al proceso de evaluación de esa enfermedad laboral. ¿Cuáles son? Entonces tenemos la fecha de solicitud de estudio, que es desde donde arranca como tal el registro de esa enfermedad. Entonces supongamos que eso arrancó por allá en enero de este año. Por acá tenemos la fecha de visita en la que se consolida la información dependiendo de los criterios a evaluar. Entonces, la fecha de visita fue por acá el 8, y la fecha de envío de documentación nos dieron hasta el mes de febrero para presentar toda la documentación alineada que al proceso de evaluación de ese caso. Entonces, como responsable, ¿quién entra? Eso es un campo tipo texto donde vamos a poder agregar la información alineada a ese registro inicial. Entonces, ¿quién va a ser el responsable? Puede ser nombre propio o nombre del cargo como tal. Ah, que va a ser el encargado de ese SST. Listo. Yo lo puedo manejar a nivel de nombre propio o a nivel de cargo, teniendo en cuenta que es un campo tipo text. Tenemos un campo de observaciones. ¿Para qué? Para complementar la información de acuerdo a este diagnóstico inicial como tal. Entonces, por acá
procedemos a guardar el registro. Filtremos por... Entonces tenemos por acá la... de hoy. Ahí está. Entonces tenemos la del día de hoy, la que acabamos de registrar, 11/09 del 2025, alineada a síndrome de túnel carpiano. Entonces ya con esta información, entonces acá, dentro de este registro inicial, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una ventana que nos va a permitir visualizar un montón de información. ¿Qué información relativa es importante considerar acá? El tema de las incapacidades, que ahorita lo vamos a ver, el tema de la evaluación de la enfermedad, el tema de las causas y posteriormente una funcionalidad que tiene este módulo que nos va a permitir adjuntar archivos. Entonces vamos a ir paso a paso. Entonces tenemos el registro inicial de la enfermedad, alineada a ¿qué? Alineada a em, ese criterio de síndrome de túnel carpiano que le asociamos a ese colaborador, ese diagnóstico. Entonces procedemos acá a pasar al proceso de evaluar enfermedad. ¿Y qué vamos a encontrar dentro de este registro? La primera fase de evaluación. Entonces, tenemos que la EPS entra en primera instancia como entidad calificadora. Al colaborador le empezó a doler la mano, inmediatamente va a la EPS para que reciba esa atención primaria, ¿cierto? En este primer estado, esa enfermedad se encuentra, digamos que en proceso, ¿sí? Porque la EPS no tiene la potestad de definir como el dictamen final como tal. Por acá tenemos una fecha de estructuración que esta pues ya se va a agregar posterior a la evaluación, ya sea que sea una enfermedad común que la EPS en primera instancia de una vez la defina como común o que ya pase a otras entidades evaluadoras y se evalúe como una laboral. Vamos a realizar todo el flujo de información dentro del sistema. Por acá voy a colocar una fecha X mientras tanto y por acá tenemos tiempo de exposición al factor de riesgo. Entonces, es síndrome de túnel carpiano. ¿Alineado a qué? Alineado a un colaborador que tiene esa condición. Entonces, supongamos que este señor lleva 50 meses expuesto a ese factor de riesgo. ¿A cuál? Al que le vamos a definir acá. Entonces va a ser biomecánico por movimiento repetitivo. Entonces, ¿en qué ciudad? Pues supongamos acá, Medellín. Y acá vamos a indicarle de que este colaborador hace parte del área de producción. Por acá tenemos unas observaciones alineadas a esta evaluación. ¿Qué observaciones van a quedar? Dependiendo del dictamen que nos indique la EPS. Si la EPS nos indica que para ellos es una enfermedad común, pues acá lo categorizamos y dejamos como la observación alineada a ese proceso. Si para la EPS, de acuerdo al nivel de exposición, y al factor de riesgo al cual ese colaborador se encuentra expuesto durante todo este tiempo, entonces la EPS nos indica, vea, eso para nosotros es una enfermedad laboral. Entonces acá lo marcamos en primera instancia como una posible enfermedad laboral. No quiere decir de que ahí muera el proceso. No, va a continuar. Entonces acá es una descripción detallada de la entidad, ¿cierto? De la entidad evaluadora. Entonces ya con esto le damos acá en siguiente y el sistema nos va a indicar, vea, como eso es una posible enfermedad laboral, si el cliente lo considera pertinente, de una vez conforme equipo investigador. ¿Sí? Ah, no, Daniel, yo no me quiero adelantar a ese proceso todavía, porque es que no ha sido evaluada por ninguna de las entidades y todavía no tengo un dictamen en firme. Entonces, ¿qué debo hacer? Ah, listo. Guardo el registro y seguimos con la segunda fase.
¿Cuál es esa segunda fase? Entonces ya pasamos acá a otra fase de evaluación y tenemos en que la EPS en primera instancia nos dijo que de acuerdo a esos criterios, ellos consideraron que eso es una posible enfermedad laboral. Entonces, ya esto pasa a una segunda fase de evaluación que tiene que ver con la ARL, ¿cierto? Entonces, la ARL recibe ese criterio, esa condición alineada a esa evaluación de esa enfermedad laboral y la evalúan. Entonces, ¿qué dice la ARL normalmente? Casi siempre ellos entran en controversia. Ellos dicen, no, venga, eso para nosotros no es enfermedad laboral, ¿cierto? ARL. Y ellos la categorizan e indican de que se la devuelven a la EPS como una enfermedad común. ¿Cuándo? Entonces acá ya entra, pues que por allá en abril, la ARL indicó de que para ellos era común. Entonces, ¿por qué razones? Entonces acá tienen la opción de describir detalladamente ese dictamen, ¿cierto? De por qué la ARL lo considera como una enfermedad común. Pues acá guardamos esta fase de evaluación y ya vamos en dos fases, ¿cierto? Tenemos una primera inicial, que fue la de la EPS, que es esta que vemos acá en pantalla, y tenemos la segunda fase de evaluación que tiene que ver con la ARL. Entonces, como estas dos entidades se encuentran en controversia, ¿qué va a pasar dentro del sistema, ¿cierto? O dentro de la gestión como tal de esa enfermedad. Este proceso pues ya lo toma la Junta, ¿cierto? La Junta Regional de Invalidez. Entonces ellos dicen, vea, señores, EPS y ARL, de acuerdo al análisis que realizamos alineado a esas evaluaciones que realizaron ambas entidades, la Junta Regional de Invalidez informa que esa enfermedad es considerada común o laboral. Ya ellos determinan a cuál de las dos le dan la razón. Supongamos que fue laboral. Entonces acá realizamos el registro. Ya queda confirmada por Junta Regional. Entonces acá, Junta Regional de Invalidez, en una fecha posterior a la anterior. Vamos que entró por acá en julio. Y acá la descripción detallada de lo que indique quién, la Junta, ¿cierto? Y ellos también, de cierta forma, nos dan un PCL, que es una pérdida de capacidad laboral. Entonces ellos dicen, vea, de acuerdo a la evaluación, consideramos que es una enfermedad laboral y conforme a ello, pues ya realizan otro proceso adicional que tiene que ver con la evaluación de la pérdida de capacidad laboral y determinan cuánto fue esa pérdida, ¿cierto? Si en esta fase de evaluación alineada a la Junta Regional tenemos el dato, lo registramos sin el signo del porcentaje, así solito. Acá ya le damos guardar y ya tenemos tres fases de evaluación de esa enfermedad laboral. Ya vamos en la tercera fase de evaluación. Puede que esa enfermedad pues ya quede ahí, ¿cierto? Ya fue confirmada por la Junta Regional de Invalidez. Ellos realizaron todo el proceso de validación y encontraron de que realmente es una enfermedad laboral, ¿cierto? Ya está confirmada. ¿Qué va a pasar en este caso? El proceso puede morir ahí, listo, está bien. Pero entonces, ¿qué pasa? De que el colaborador no está de acuerdo con ese PCL, con ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le dio la Junta Regional. Entonces, en este caso, el colaborador puede apelar a esa evaluación, ¿cierto? Entonces, si apela, va a pasar a una cuarta fase de evaluación que tiene que ver con la Junta Nacional de Invalidez. Pues acá entra otra entidad evaluadora y determina si realmente fue laboral. Está confirmada cuándo fue la fecha de evaluación de esa enfermedad, ¿cierto? Y acá pues la descripción detallada
de lo que considere. Esto puede estar alineado directamente a una apelación directamente por el colaborador que no está de acuerdo con ese PCL que le dieron o por cualquiera de las otras dos entidades, ¿cierto? Que en este caso, pues la que está netamente involucrada al ser enfermedad laboral sería la ARL. Entonces, por acá, supongamos que en este caso fue por un PCL. Entonces, le dieron un 15% de capacidad laboral, el colaborador apeló. Y en esta última fase de evaluación, pues puede que le suba o que le disminuya ese porcentaje. Entonces, supongamos que en este caso le subió a un 20% y pues acá ya tenemos las cuatro fases de evaluación alineadas a enfermedad laboral. Entonces acá lo tenemos. Empezamos por acá en EPS, pasamos a ARL, a Junta Regional y a Junta Nacional de Invalidez. Entonces acá nos va quedando todo ese proceso de evaluación por cada una de esas entidades. Y nos va quedando también toda la información consolidada dentro del sistema. Algo importante a tener en cuenta acá dentro de este criterio es que como cada una de estas entidades, EPS, ARL, Junta Regional y Junta Nacional de Invalidez, emiten unos radicados, emiten una documentación alineada a todo este proceso de evaluación, el sistema tiene la opción de que por cada fase o por cada proceso de evaluación nos va a permitir adjuntar unos documentos. ¿Cuáles documentos? Todos los que salgan de esas fases de evaluación. Entonces acá vamos a poder adjuntar todos los radicados, vamos a poder adjuntar toda esa documentación que salga de todos esos procesos de evaluación por cada una de esas entidades. El proceso es muy sencillo, se busca el documento y conforme a ello, pues ahí se carga ese documento alineado a esa evaluación de esa enfermedad. No es solo un documento, pueden cargar varios. Importante. Entonces acá nos va a ir quedando todo el proceso alineado a la evaluación de esa enfermedad laboral. Entonces acá lo vemos, el que acaba de cargar. Acá pueden seguir adjuntando todos y cada uno de los documentos que se requieran dentro de cada proceso. Bien, luego de realizar este proceso de registro alineado a esa enfermedad laboral, pues entonces, ¿qué pasa? Que ese colaborador tiene el diagnóstico alineado al síndrome de túnel carpiano, ¿cierto? Pero durante todas esas fases de evaluación que vimos, ese colaborador posiblemente se nos haya incapacitado, ¿cierto? Haya generado de pronto alguna incapacidad alineada ¿a qué? A ese diagnóstico. Entonces, importante, dentro del sistema tenemos esta opción que se llama género incapacidad. Esta opción de género incapacidad nos va a permitir realizar la asociación de esas incapacidades que tenga ese colaborador alineadas ¿a qué? A esos diagnósticos que se están evaluando como posible enfermedad laboral, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué nos va a permitir el sistema? Visualizar las incapacidades que ha tenido ese colaborador y pues acá lo que se va a hacer es agregar de cierta forma las que están asociadas a ese diagnóstico inicial. Entonces, por acá vamos a asociarle esa incapacidad, vamos a asociarle esas dos primeritas. Entonces, le vamos a poder asociar una o varias, ¿cierto? Las que tenga. ¿Para qué? Para que al generar los reportes y al cerrar todo este proceso de evaluación de esa enfermedad, eh, se puedan consolidar tanto los días de incapacidad que se presentaron por ese manejo de esa posible enfermedad laboral, ¿cierto? O común. Y de cierta forma entrar a analizar en detalle mm, cuáles fueron los motivos por los cuales, de cierta forma, se generaron tantos días de ausencia alineados a ese criterio, pues, o a esa condición médica. Ya con esto, entonces vamos a poder continuar acá con el registro. Entonces, importante que se tenga claro todo el flujo de información alineado al proceso de evaluación, ¿cierto?
iniciando desde EPS, pasando hasta la Junta Regional o Nacional de Invalidez. Un dato importante que se debe consolidar acá dentro del sistema es que las evaluaciones, cuando ya se tenga claro de que de que ya se encuentra evaluada, de que ya quedó en firme, de que ya no hay ninguna entidad que vaya a evaluar, sino que ya vamos a proceder con todo el proceso de investigación y demás, importante que el estado de esta enfermedad nos quede en alguno de estos dos, enfermedad nueva o enfermedad antigua. ¿Y eso qué tiene que ver con todo ese proceso de evaluación? Eso está alineado a los indicadores. ¿A cuáles indicadores? A los indicadores de enfermedad, em, de incidencia y prevalencia de la enfermedad laboral que manejamos dentro de la resolución 0312. Entonces, como en el módulo también tenemos un módulo de indicadores y vamos a poder gestionar esa información a través del sistema, entonces es importante de que estas enfermedades queden en estos estados. Ya de acuerdo, va a ser de acuerdo al criterio que tenga el profesional en seguridad en el trabajo para demostrar si es una enfermedad nueva o es una enfermedad antigua que se viene trabajando o que viene por allá de otras empresas, ¿cierto? Entonces es importante que terminen alguno de estos dos estados para que el sistema la pueda tomar en el indicador final. Bien, continuando con el flujo de información alineado a este tema de enfermedad laboral, entonces, ¿qué tenemos acá? De que ya tenemos una enfermedad evaluada por cada una de esas entidades, ¿cierto? Entonces, como ya la tengo en firme, como ya tengo esa enfermedad ya calificada directamente por la Junta Regional o Nacional, entonces ahora sí me voy a la conformación del equipo investigador, ¿sí? Entonces, ¿quiénes conforman ese equipo investigador? Entonces tenemos al jefe inmediato, vamos acá, al representante del COPAS, al encargado de SST, la fecha de la investigación y otros relacionados. Acá en otros relacionados, ¿quiénes pueden entrar a conformar ese equipo investigador? Allí la empresa va a contratar un médico, un fisio externo que los va a apoyar en todo ese proceso de investigación y análisis alineado a esa enfermedad laboral. Pues entonces acá en otros relacionados lo pueden hacer, ¿cierto? Incluir a todas esas personas que van a apoyar de cierta forma ese proceso alineado a la evaluación de la enfermedad. Entonces, ya teniendo en cuenta ese, esa conformación de ese equipo investigador, entonces ya pasamos a una fase que tiene que ver con el análisis de causas. Dentro del análisis de causas que vamos a encontrar, entonces, acá em, dentro de este menú, tenemos la opción de las causas, ¿sí? Y cuando le damos sobre la opción de identificación de causas, encontramos las causas de la enfermedad laboral alineadas ¿a qué? Al tipo de causa inmediata o básica, ¿cierto? Que configuramos por allá en el módulo de accidentes, pero les decía que en ese módulo no configuramos nada, sino que se nos va alimentando de otros. Y definimos cuáles fueron esas causas o esas posibles causas que me generaron esa enfermedad laboral, ¿cierto? Acá tenemos un campo de descripción del factor de la causa, porque en ocasiones esas causas quedan muy cortas y pues es bueno que se logre describir detalladamente el factor de esa causa inicial, ¿cierto? Entonces acá describen al detalle el factor de esa causa. De acá únicamente vamos a utilizar estos cuatro campos. No vamos a utilizar más nada. El tipo de causa, la causa, el factor de la causa y la descripción para complementar de cierta forma el factor de esa causa inicial. Únicamente lo utilizamos para identificación de causas, ya que la acción remedial, el análisis causal y los responsables y la fecha de corrección
ya están alineados a el registro de acciones correctivas y preventivas y de mejora que lo manejamos en la tabla que se encuentra acá dentro de este registro, acciones a implementar. Entonces, guardamos la información de esa causa inicial identificada. Ese caso puede tener múltiples causas, ¿cierto? El sistema nos da la opción de poder elegir varias. Entonces acá tenemos la que yo agregué, pero queda habilitado el más para que se continúe con el registro de información alineado a esas causas básicas e inmediatas. ¿Según qué? Según el criterio propio del equipo investigador. Entonces acá, como les decía, pueden continuar con las básicas o si hay más inmediatas, indicar cuáles fueron. Bueno, ya con esas causas previamente identificadas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ya tenemos las causas que me generaron esa posible enfermedad laboral. ¿Qué debemos hacer dentro del sistema? O de acuerdo al flujo, el procedimiento interno que tenga cada cliente alineado a los procesos de investigación. Debemos continuar con el registro de las acciones a implementar. ¿Por qué les decía que no me manejen acá pues el tema de la acción remedial, pues que así se llamaba en su momento, sino que lo manejemos acá dentro de esta ventana de acciones a implementar? ¿Por qué? Es una ventana mucho más completa y que de cierta forma, hablando y devolviéndome por allá al inicio que hablábamos del tema de la integralidad dentro del sistema, esta ventana nos va a alimentar en tiempo real una matriz que la llamamos acá dentro del módulo como matriz ACPM o matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Es una matriz mucho más completa que de cierta forma nos va a permitir gestionar información alineada a las acciones correctivas, preventivas y de mejora. Nos va a permitir definir sobre qué tipo de control, digamos, que se va a ejecutar alineado a la fuente, el medio, la persona, quiénes van a ser los responsables, si va a ser una responsabilidad compartida, se asocia directamente de la estructura y nos va a permitir, de cierta forma, llevar un indicador de cumplimiento de acciones, que eso lo vemos por allá en el módulo de matriz de ACPM, que más adelante por allá vamos a hacer un webinar explicando las funcionalidades generales de ese proceso. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que de acuerdo a este flujo de análisis y evaluación de la enfermedad laboral, junto con la identificación de causas, se tomen las acciones indicadas o correspondientes dentro de esta ventana. Ya con toda esta información que tenemos dentro del sistema, pues ya vamos a poder proceder con la generación de los reportes. Pero antes de ello, es importante identificar dentro del sistema qué casos se pueden llegar a evaluar como enfermedades laborales, teniendo en cuenta de que pues en algunos casos específicos tiende a confundirse con todo el tema de recomendaciones médicas, ¿cierto? Una cosa es un diagnóstico asociado a una recomendación médica y otro, muy diferente, tiene que ver con todo este tema de enfermedad laboral. Es importante tener y reconsiderar ese proceso. Entonces, ya con toda esta información, bueno, el tema acá de los adjuntos, también vamos a poder evidenciar todas las acciones que se registren en esta ventana, las vamos a poder evidenciar acá. Daniela, que ahí yo quiero montar el registro fotográfico de la capacitación que dimos en autocuidado. ¿Lo puedo hacer? Sí, móntelo. Que voy a registrar el listado de asistencia porque manejamos un listado de asistencia propio y yo lo quiero adjuntar ahí para que me quede todo el paquete de adjuntos, desde los radicados que salieron de esas juntas y de esas entidades evaluadoras hasta el registro de las acciones. ¿Lo puedo hacer? Sí, móntelo. Y todo eso lo va quedando en un paquetico. Y hacer mucho más fácil al momento de que cuando realizan alguna auditoría, tener toda la información a la mano únicamente consultando por acá con la cédula de ese colaborador. Entonces, ya con toda esta gestión de información alineada a ese registro como tal de esa enfermedad laboral,
Entonces, ¿ya qué vamos a hacer? Entonces, ya por acá vamos a poder generar los reportes. Estos reportes están alineados ¿a qué? A cada una de las fases que acabamos de ver. Entonces, tenemos el primer reporte que tiene que ver con el consolidado de enfermedades. Ese primer reporte, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar la información inicial de los colaboradores junto, junto con el diagnóstico inicial que se identificó en ese proceso de evaluación. Entonces, tenemos el código de la enfermedad, tenemos el colaborador, ¿cierto? Con las fechas iniciales, la fecha de solicitud, la fecha de visita, tenemos el responsable, ¿cierto? Y algo importante, ¿se acuerdan del tema de la asociación de las incapacidades? Entonces, acá dentro del sistema, y no más que estar por acá de último, dalo acá. Entonces, acá dentro del sistema, él nos va a mostrar las incapacidades que yo le asocié, ¿cierto? Desde qué fecha hasta qué fecha y acá me las va a ir sumando y me va a ir diciendo, ah, listo, es que dentro de la gestión de la enfermedad laboral de ese colaborador alineado al síndrome de túnel carpiano, encontramos que para ese proceso se presentaron tantos días de incapacidad y todo esto asociado desde dónde? Desde allá, desde ese módulo de incapacidades, ¿cierto? Ya por acá encontramos información alineada a la estructura administrativa de esos colaboradores, que fueron los datos iniciales que registramos al inicio pues, del proceso. Luego tenemos otro tipo de reporte, ese ya tiene que ver con el proceso de evaluación. En este que vamos a visualizar, la información del colaborador junto con todo el proceso de evaluación de esa enfermedad laboral. Entonces, igual tenemos el código de la enfermedad, tenemos el diagnóstico, tenemos las fechas, tenemos al colaborador. Venga, vámonos acá al último ejemplo que tenemos, que es este, con el que estamos trabajando. Tenemos toda la estructura administrativa y por acá tenemos consolidado todo el proceso de evaluación. Entonces, desde la fecha de estructuración, pasando por cada una de las evaluaciones. ¿Cuáles? Todas. La EPS, el de la ARL, el de la Junta Regional, el de la Junta Nacional, ¿sí? Nos va a quedar el dictamen, nos va a quedar también el estado de esa enfermedad, ¿cierto? Si se encuentra confirmada, si entró en controversia, si quedó por allá en proceso. Y también nos va a quedar el PCL ahí agrupadito. Nos va a quedar el registro de la información alineado a qué? A cada fase de evaluación de esa enfermedad. Luego por acá vamos a tener el reporte alineado a las causas, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las causas que se identificaron de esa enfermedad? Junto con la misma estructura de la enfermedad, el colaborador, los días de incapacidad y demás. Y por acá vamos a ver las causas. Causas inmediatas, causas básicas, todas las que haya identificado ese equipo investigador. Y por último, tenemos un reporte que nos va a agrupar de cierta forma las acciones a implementar. ¿Sí? Acciones correctivas, preventivas y de mejora que salgan de dónde o que salgan de qué, de esa evaluación que se realizó en primera instancia alineada a todo el tema de acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces nos va a quedar por acá la descripción, la fecha, ¿cierto? Si es correctiva, preventiva y demás. Y todos y cada uno de los responsables asociados a ese registro de acciones correctivas, preventivas y de mejora que salgan del resultado de qué? De todo ese flujo del proceso de enfermedad laboral. Bien, ya con esto, entonces finalizaríamos como tal la gestión de el proceso alineado al módulo de enfermedad laboral. Hace poco realizamos un cambio alineado a todo el tema que tiene que ver o que en cierta parte tiene que ver con el tema de la reforma laboral, ¿cierto? Por allá en el artículo 15, como obligaciones de los empleadores, nos indica que en el literal 17
Dice que las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos 2 trabajadores con discapacidad. ¿Qué pasa con este tema de discapacidad? ¿Hasta qué punto se considera una discapacidad dentro del sistema? ¿Será que una enfermedad común o laboral me puede llevar a un criterio de discapacidad o a un concepto alineado a, a lo que de cierta forma se logra interpretar dentro del área de seguridad y salud en el trabajo como discapacitado? ¿Cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese criterio normativo, ¿qué pasa? Que dentro del proceso como tal de la enfermedad laboral, pues sí, sí puede llegar hasta esa fase. Sí podemos identificar gente que tenga una enfermedad común o laboral y que de cierta forma lo identifiquemos como una persona que tenga algún criterio de discapacidad dentro del sistema, que los debemos incluir y que todas las empresas lo debemos de tener. Entonces, cuando esto nos lleve de cierta forma a un proceso en el cual se evalúe una pérdida de capacidad laboral, que pues a eso nos referimos con todo el tema de la discapacidad, y en cumplimiento con ese criterio normativo, entonces desde el registro de información de esas enfermedades, vamos a poder determinar de cierta forma si ese colaborador presenta alguna discapacidad o no. ¿Y eso para qué nos va a servir? Pues para dar cumplimiento a esa norma, ¿cierto? Identificar cuáles personas son las que tienen ese criterio de discapacidad. Venga, por acá yo les voy a mostrar dónde quedó esa acción. Entonces acá, dentro del registro de la evaluación, entonces vamos a encontrar que adicional a las fases de evaluación como enfermedad común y enfermedad laboral, la persona presenta una discapacidad. Al yo marcarlo desde acá o desde alguna de las fases de evaluación, al yo marcarlo con el criterio de discapacidad, ¿cierto? Entonces digamos que eso ya está confirmado y que de cierta forma EPS, ARL, un médico laboral o entidad que sea, definieron que es una persona con movilidad reducida o con discapacidad, ¿cierto? ARL o alguna de las juntas. Entonces, ¿qué hacemos acá dentro del sistema? Entonces ya tenemos un criterio, puede que tenga un PCL, una pérdida de capacidad laboral asociada a ese proceso, ¿cierto? No la volvemos a traer, que fue la final. Entonces ya con esto podemos determinar de que esta visual inicial, desde esta visual inicial, podemos identificar si ese colaborador, de cierta forma, indica discapacidad o no indica discapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué nos va a permitir identificar? Venga, en cualquier momento nos llega un ministerio de trabajo o nos están haciendo cualquier tipo de auditoría. Podemos venir acá y demostrar si la empresa cuenta con ese tope o con, digamos que con esa cantidad que nos indica la norma, alineado a qué? Puede ser a un proceso interno o a un proceso de contratación que la empresa debe realizar a nivel de qué? A nivel de ese proceso de discapacidad, ¿cierto? Entonces, por acá, como yo ya le marqué de que ese colaborador presenta discapacidad, entonces vea que acá me lo marca como sí, ¿sí? Entonces por acá van a poder filtrar de cierta forma por aquellos casos en los cuales se cuente con personal discapacitado, ¿cierto? O con movilidad reducida o con el término, pues que lo quieran llamar, en cumplimiento con el artículo 15 de la reforma laboral, ¿cierto? O de la ley 2466 de 2025. Entonces, ese fue uno de los últimos cambios que realizamos a través del sistema para identificar ese personal, ya que no había forma, pues, como identificarlo desde otro proceso. Pero ya con este aviso parroquial, entonces finalizamos la gestión alineada a todo el proceso de enfermedades comunes y laborales. Entonces ya pasamos, no sé si de pronto hay algunas preguntas, Marce.
Perfecto, Daniel, muchas gracias. Sí, la primera pregunta es, si por error se elimina un ciclo del proceso una vez ya esté creado, ¿queda algún soporte o toca generar el registro de nuevo? Bueno, esa pregunta me imagino que tiene que ver de pronto con alguna de las fases de evaluación de la enfermedad. Bueno, ahí sí por error se elimina, eh, la deben de registrar nuevamente, ¿cierto? Porque pues ahí dentro del sistema él no conserva pues de cierta forma algún criterio al momento de evaluar. El sistema tiene un control y es que, pues de cierta forma, cuando se elimina ese registro de esa evaluación de esa enfermedad, él le pregunta, ¿está seguro que va a eliminar ese registro, ¿cierto? Él vuelve y hace como una segunda validación antes de eliminar cualquier registro dentro del sistema. En caso tal de que de pronto sea mucha información que se haya alimentado se haya eliminado por X o Y motivo, pues ahí la única sería restaurar un backup, ¿cierto? Del día anterior para que se pueda conservar esa información. Ok, perfecto. La siguiente pregunta es, ¿se puede generar un documento final donde pueda firmar los integrantes de la investigación de enfermedad laboral? Bueno, pues con ese tema el documento final alineado al proceso de la evaluación, ¿qué es lo que pasa? Con eso nos pasa algo similar al tema de la accidentalidad. Y es que eh, tanto el registro como algunos de los reportes alineados a los procesos de investigación son propios pues de cada RL, ¿cierto? Entonces ahí nos tocaría casi que diseñar formatos por cada RL para poder generar esos reportes pues, de forma completa. Y como son reportes que de cierta forma van cambiando, pues se vuelve difícil manejarlo dentro del sistema. A la fecha tenemos esos reportes, pero si de pronto hay una necesidad puntual con unos campos ya previamente definidos, pues lo podemos analizar a través de algún desarrollo. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿las incapacidades deben asociarse de forma manual o existe una regla que por el DX te cargue automáticamente los días de incapacidad? ¿Hay forma de hacer carga masiva de información? Bueno, no, el proceso es manual. ¿Y por qué es manual? Porque de cierta forma, dentro del sistema o en ocasiones con las EPS y demás, eh, puede que manejen diagnósticos diferentes, ¿cierto? Entonces, si las amarramos y las asociamos únicamente a un diagnóstico X, por ejemplo, ahorita cuando filtramos por túnel carpiano, nos aparecieron dos diagnósticos. Puede que en una cita o en una incapacidad que me generó la EPS, con el diagnóstico uno de túnel carpiano, me generaron 5 días, pero por allá dentro de un mes que fui y consulté y me volvieron a incapacitar, me incapacitaron con el otro diagnóstico. Entonces eso es muy relativo y no lo podemos amarrar únicamente a ese mismo diagnóstico inicial. Por ello se contempla eh, que el sistema pues tenga la opción de que las personas que gestionan este proceso puedan elegir las incapacidades que quieran asociar. Con el tema de las cargas masivas, como esto es un proceso, bueno, este proceso de enfermedad laboral, pues realmente tocaría empezar a identificar si realmente sí sería bueno cargarlo de forma masiva, ¿no? Pues porque el común denominador en las empresas es que no tienen muchas enfermedades laborales, ¿cierto? Entonces tocaría entrar a analizarlo y pues ahí de la única forma que podemos agregar esa información de forma masiva sería por base de datos, pasar la estructura de la tabla y por base de datos realizar el cargue de la información que nos permita em, la tabla. Listo. Perfecto, Daniel, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas. Quiero recordarles a todos que esta sesión es grabada. El material pues de apoyo y las grabaciones como tal las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Allí se encuentran todos los webinars que hemos realizado hasta la fecha. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación y les deseamos un feliz día.